Benjamin Franklin nació en Boston, Nueva Inglaterra, el 17 de enero de 1706, siendo el 15º de 17 hermanos y el menor de los hijos varones. Por aquellos años es que parte de lo que hoy es Estados Unidos estaba conformado por 13 colonias británicas. A Franklin cuesta definirlo, dada la diversidad de tareas en que se desempeñó a lo largo de su vida. Realizó un sinfín de profesiones y todas con gran éxito. Se puede decir que fue periodista, diplomático, científico, inventor estadista, político, filósofo, revolucionario, hombre de Estado. Pero si algo diferencial que lo puede definir a lo largo de toda su vida es que fue un servidor público de una pujanza, simpleza, pureza, filantropía, inteligencia, liderazgo muy difícil de unificar en una sola persona. Una persona que, por lo que uno puede recabar, nota que no solo poseía ese espíritu emprendedor, esa virtud de trabajador, luchador, sino que además poseía un sentido del humor muy elevado y transmitía mucho calor humano a quienes lo rodeaban. Poseedor de un poder de persuasión que, sumado a su perseverancia con que transitaba, le brindaba la posibilidad de lograr con éxito cada cosa que se proponía. Inteligente para rápidamente analizar y entender la problemática social de la época y así abordar soluciones al respecto con una originalidad y capacidad admirable. También podemos definirlo como un observador excelso, analítico, que lo llevó a entender y realizar conclusiones, teorías e inventos que marcaron un hito en el campo científico y específicamente en el campo de la electricidad. Benjamin fue desde muy temprana edad un aficionado a la lectura, pero siempre se reconoció con dificultades para las matemáticas. A pesar de toda esta serie de profesiones que llevó adelante, él mismo se define de una forma muy simple. Y así lo transcribe en su epitafio, mucho tiempo previo a su muerte, en donde dice: «Aquí descansa Benjamin Franklin, impresor». Es interesante reconocer la historia de sus antepasados para entender las características e impronta de esta personalidad. Dedicó buena parte de su tiempo a encontrar las raíces familiares y a indagar sobre ellas. La familia paterna vivió en un pueblo llamado Ecton, en Inglaterra, por más de 300 años. Este pueblo hoy día cuenta con 500 personas y está situado en el centro de Inglaterra. Era una familia de tradición herrera. El hijo mayor siempre se dedicaba a este oficio. Era una familia muy ingeniosa y con afán de estudio. Su familia fue de las primeras reformistas y continuó con la Iglesia protestante en oposición a la Iglesia romana. Josías, su padre, un hombre sabio y de mucha habilidad mecánica, tintorero de profesión, se traslada a Nueva Inglaterra en 1682, siendo muy joven y ya teniendo 3 hijos y su primera esposa, en busca de poder practicar su religión tal como la entendía en tierras americanas. En Nueva Inglaterra, Josías tiene 4 hijos más de su primer matrimonio y 10 de su segunda esposa, Abia Folger, madre de Ben, hija de Peter Folger, uno de los primeros colonizadores que escribió en favor de la libertad de conciencia. Con esto podemos palpar todo ese espíritu libertario e inquieto que tiene arraigados en los lazos familiares ancestrales de Franklin, así como también esa vocación de servidores públicos, transmitiendo hacia sus hijos el concepto de bondad, honradez, justicia y prudencia en la conducta de vida, y que Benjamin bien supo capitalizar. En el libro de la autobiografía de él, Benjamin Franklin ya desprende su conciencia de lo que a la postre marcó en su paso por el mundo. Dice: «Habiendo surgido de la pobreza y de la oscuridad en que nací y me crié hasta lograr una condición elevada, cierta reputación en el mundo y habiendo alcanzado mi parte de felicidad en la vida». Con estas palabras simples y claras está marcando su total entendimiento de lo que significaría su paso por este mundo. Es más, a continuación marca precisamente su conformidad con lo que ha realizado, diciendo: «Si me dejaran libertad de escoger, me gustaría que se repitiese mi vida tal como ha sido». Es en esta propia introducción en donde marca, a mi entender, la claridad de su pensamiento y el entendimiento de la sociedad. Hay una frase que me gustaría citar porque no solo refleja la personalidad y los valores que llevó adelante a lo largo de su vida, sino que a su vez es una frase que aún está vigente
y no me cabe duda que perdurará en el tiempo. Y dice así: he hablado libre y minuciosamente de nuestra laboriosidad, aunque parezca vanidoso, para que la posteridad que lo lea aprecie bien la utilidad que esta virtud me acarrió. A los 8 años comienza el colegio, aunque confiesa que muy probablemente su habilidad por la lectura debió ser anterior a ello, ya que nunca se recuerda a sí mismo sin el don de poder leer. Es enviado al colegio porque su padre le veía virtudes como estudiante. A los 10 años comienza a trabajar en la fábrica de velas y jabones de su padre, trabajo que no le gustaba. A él le gustaba el mar. Hay una anécdota en su libro de la autobiografía que dice así: mi propósito era construir un muelle allí que sostuviese, y le mostré a mis amigos un gran montón de piedras destinada para hacer una casa cerca de la marisma, que serviría muy bien para el propósito nuestro de hacer el muelle. Así pues, durante la noche, cuando ya se habían ido los trabajadores, junté un grupo de compañeros y, trabajando diligentemente como hormigas, acarreamos todas las piedras y construimos nuestro pequeño malecón. A la mañana siguiente los trabajadores se quedaron sorprendidos al echar de menos las piedras y estaban en nuestro muelle improvisado. Se indagó quiénes las habían llevado, nos descubrieron y nos delataron. Algunos de nosotros nos reprendieron y, aunque yo alegué la utilidad del trabajo, mi padre me convenció de que nada era útil si no era honrado. Es ahí que se muestra una enseñanza que toma de su padre, en la cual le enseña precisamente eso, que nada es útil si no es honrado. Él siempre destacó de su padre la virtud de lo sano y del buen entendimiento y buen juicio sobre los asuntos que requerían prudencia, tanto en los negocios privados como en los públicos. A los 12 años comienza a trabajar como aprendiz de impresor en la imprenta de su hermano. Siempre presentó un afán por la lectura, como habíamos dicho, pero esto le posibilitó encontrar libros más de su agrado. Cambia su manera de escribir, abandonando la forma abrupta de contradecir y la argumentación positiva por el hábito humilde del que inquiere y del que duda. Método este que le resultó de gran utilidad a lo largo de su vida, para inculcar sus opiniones de persuadir a la gente en función de los proyectos que presentaba. Dice Benjamin respecto a este punto: la falta de modestia es falta de sentido. Es con el correr de su vida un punto con el que trabaja arduamente para curar el vicio del orgullo y de su forma de debatir, prohibiéndose a sí mismo el uso en una discusión de toda palabra o expresión dogmática, no contradiciendo abruptamente, a pesar que para él fuese un error lo que se manifestaba, sino tratando de persuadir hacia su posición. Llevándolo esto con el correr de los años a tener autoridad con sus ciudadanos en la proposición de nuevas instituciones o en la alteración de las viejas, y de gran influencia en los consejos públicos que integró, haciendo pasar inadvertidas ciertas debilidades que poseía como orador. A la edad de 15 años, su hermano funda el periódico New England Courant, en donde le surgen los deseos de hacer publicaciones, pero que supone que su hermano no se atrevería a imprimir lo que él escribiese. Es así que envía cartas anónimas, que son bien recibidas por su hermano y su grupo de amigos, los de la redacción, que incluso leen en presencia de Benjamin las cartas, y estas finalmente son publicadas. Posteriormente decide revelar su identidad y se manifiesta el enojo de su hermano para con él, ocasionando la primera ruptura de relaciones con su hermano. Posteriormente el periódico continúa un tiempo más y, ante una nueva disputa con su hermano, hace que sea imposible seguir trabajando juntos y decide trasladarse a Nueva York. Ya es con estos escritos donde se despuntan calificativos sustanciales que lo marcan para el resto de sus días: la perseverancia, la inteligencia, el sarcasmo, el amor por la escritura, abordando y poniendo en la agenda pública temas controvertidos, provocadores y revolucionarios para su época, promoviendo el debate de temas sustanciales para el desarrollo de la historia americana. Llega a Nueva York con el oficio de aprendiz de impresor, pero no consigue trabajo en la imprenta del lugar. A pesar de ello, el dueño de la imprenta, William Bradford, le ofrece ir a Filadelfia,
donde su hijo tenía una imprenta con posibilidades de emplearlo. Así, después de una breve estancia en Nueva York, emprende viaje hacia Filadelfia, en lo que sería una larga y aventurada travesía en barco. Finalmente, en Filadelfia no consigue empleo con el hijo de Bradford, pero sí en la imprenta del señor Kmart, y alojamiento con el señor Reed. Al cabo del tiempo, logra tener la admiración de Sir William Cade, gobernador de la provincia, y del coronel French, de Newcastle, a causa de una carta que Ben escribe para su familia. Y esta forma de escritura es lo que produce la admiración de estos señores, quienes se contactan con él y lo animan a que se radique en Filadelfia como impresor en su propio negocio, donde intercederían con su padre para obtener el permiso y a su vez lo ayudarían personal y económicamente para traer de Inglaterra lo necesario para instalar la imprenta, la cual no dudan que prosperará. Es así que con la promesa de ayuda económica del gobernador viaja a Inglaterra a comprar lo necesario para instalar su imprenta y establecer contactos con los vendedores de libros y librerías de ahí por medio de recomendaciones escritas que éste le entregaría. Sin embargo, el gobernador no cumple su promesa y Benjamin llega a Inglaterra pero sin el dinero para comprar lo necesario para instalar la imprenta y sin las cartas de recomendación necesarias para establecer los contactos. A pesar de este desafortunado suceso y de otros que le acontecieron, su llegada a Inglaterra logra trabajar en prestigiosas imprentas y conocer importantes personalidades vinculadas al mundo de las letras. Esto es debido a la facilidad de relacionamiento y hacer amigos que siempre mostró. Tenía la actitud de caer bien con la gente que se contactaba y esto le permitía a su vez, por medio de los comentarios que de él se realizaban en la sociedad, contactarse con otras personalidades de relevancia. Su sátira verbal y jocosa le aportaban también importancia social. Su poder de influencia y liderazgo en los grupos que integraba era una virtud que no escapaba a Franklin. Algunos aspectos que me parecen de relevancia destacar y que le aportó resultados muy positivos para el logro de sus objetivos fueron el tener siempre claro lo que perseguía en cada lugar que se encontraba y su tesón para llegar a la meta propuesta. Ejemplo de esto es que en cada trabajo que conseguía lograba ahorrar una porción de su sueldo, a raíz muchas veces de una dieta muy austera que llevaba adelante. A esto sumémosle su espíritu y su capacidad de trabajo. Sus únicos lujos eran, en muchos pasajes de su vida, la compra de libros, ocupando sus escasas horas libres en la lectura y estudio de los mismos, incluso en aquellos temas en que no eran de su mayor destreza para lograr una mejora en las mismas. Luego de 18 meses de estancia en Inglaterra, emprende el regreso a Filadelfia para trabajar en el comercio con el señor Denham, a quien había contactado y estaba por realizar un nuevo emprendimiento en América, el cual lo iniciarían juntos. Hay un comentario que hace en esta autobiografía acerca de Denham que dice así: «Quiero registrar aquí un rasgo del carácter de este hombre admirable. Hacía algún tiempo que había tenido un negocio en Bristol», hablando de Denham, «el cual fracasó y lo dejó en deuda con un gran número de personas. Llegaron a un arreglo y él se volvió a América. Allí se dedicó a trabajar ahincadamente en el comercio y en pocos años adquirió una cuantiosa fortuna. A volver a Inglaterra, en el mismo barco que yo, reunió a sus acreedores al llegar, en un banquete en el que le dio las gracias por el fácil arreglo que se le había venido al quebrar su negocio. Y cuando nadie lo esperaba, otra cosa que aquel agasajo, cada comensal encontró bajo su plato un cheque con la suma completa de la deuda con los intereses correspondientes». Estas son las actitudes y virtudes con las que Ben destaca a Denham y la clase de personas que él intenta relacionarse. De este viaje desde Inglaterra a América se destaca el plan que Franklin se traza en alta mar para regular su futura conducta de vida, el cual, según su propio testimonio, fue trazado cuando era muy joven y al cual casi siempre se ha ajustado con bastante fidelidad hasta muy avanzada edad.
Finalmente, este emprendimiento comercial, que inicia con el señor Denham a su llegada a América, no perdura más allá de febrero de 1727, dado que tanto Franklin como Denham caen enfermos, culminando con la muerte del señor Denham. Cabe mencionar que Franklin tenía una posición religiosa protestante, pero también, al leer los libros de Diputa, comienza a dudar de la revelación misma, construyendo una posición deísta. Creía en la existencia de la divinidad, que ella había hecho al mundo y que gobernaba con su providencia, que el servicio más meritorio de Dios era hacer bien a los hombres, que nuestra alma es inmortal y que el crimen será castigado y la virtud recompensada. A través que entendía, fortalece el principio moral de las personas, y esto no lo encontraba en las prédicas religiosas y reuniones eclesiásticas, es que no decide participar más de estas y sí llevar su propio proyecto personal para con él, que lo guíe por medio de la perfección moral, en donde, al creer saber lo que era bueno o malo, trataría de hacer lo uno y evitar lo otro. Es así que lista y define 13 virtudes morales, de acuerdo al significado y la importancia que según él tenían, y que una a una iba a ir ayudando sucesivamente al logro de la siguiente. El objetivo era cada semana ir ocupándose de una, adquiriendo ese hábito, y así pasar a la siguiente virtud la próxima semana. A los 79 años es que recuerda con gratitud este proyecto trazado y agradece el haberse apegado lo más posible a él a lo largo de su vida, aún en el estado imperfecto que las adquirió. Es así que le atribuye a la temperanza su larga y prolongada salud, al trabajo y la frugalidad su temprana suerte, su fortuna y el conocimiento, a la sinceridad y la justicia, la confianza de su país y los empleos honorables. Franklin consideraba que el interés de cada uno debía consistir en ser virtuoso, hasta para conseguir la felicidad de este mundo, y que ninguna cualidad es tan conveniente como la probidad y la integridad. A su vez, crea un cronograma diario, donde detalla las tareas a realizar en cada hora del día. Es interesante lo que plantea en cómo cuestionarse cada mañana qué cosa buena haré hoy y por la tarde qué cosa buena he hecho hoy. Vuelve a trabajar a la imprenta de Keimer por un buen salario para enseñar a los otros empleados, ya que el propio Keimer no tenía el conocimiento necesario para llevar adelante la imprenta. Durante este trabajo se destaca la impresión del papel moneda de Nueva Jersey, donde el propio Benjamin construye una prensa para placas de cobre, la primera del país, y dibuja varios ornamentos y contraseñas para los billetes, evitando de esta forma la falsificación de los mismos. A raíz de este trabajo es que contacta a muchas personas importantes de Burlington. Es en la imprenta que conoce a Hans Meredith, otro empleado de la imprenta, con quien había hecho gran amistad y con quien al cabo del tiempo establece una sociedad emprendiendo su propia imprenta. Recuerda con gran alegría el primer trabajo que le encomiendan por medio del señor House, de quien dice que sentirá siempre gran gratitud a lo largo de su vida. Al cabo de los años, Meredith, su socio, decide no participar más de esta sociedad. Bevan consigue los recursos económicos con sus amigos, Guillermo Coleman y Roberto Grace, para pagar las deudas con el padre de Meredith y poder así quedarse con la imprenta como único propietario. Durante este tiempo, en 1727, es que reúne a varios amigos y fundan un club de opinión y mutua ilustración que lo llaman Junto, en donde cada miembro debía presentar alguna cuestión sobre moral, política o filosofía natural para ser discutida. Este club sería uno de los pilares donde se desteje su estirpe negociadora de hombre público, preocupado por los temas trascendentales de la vida y de la búsqueda sincera de la verdad por medio del debate y por encima del afán de la victoria. Este club se mantiene vivo durante casi 40 años, con la particularidad de tener un número limitado de integrantes. Es con este grupo que a partir de 1730 funda la primer biblioteca por suscripción, a partir de los libros de los integrantes del mismo, lo que es el puntapié inicial de lo que hoy son las bibliotecas públicas norteamericanas.
A raíz de este emprendimiento, que comprende lo inconveniente de presentarse uno mismo como propulsor de cualquier proyecto ventajoso, en la reputación de cada uno. Por ello piensa que es mejor presentar el plan como proyectos de unos cuantos amigos. En 1729 funda la Gaceta de Pensilvania, diario que rápidamente adquiere un buen número de suscriptores, entre otras cuestiones por su artículo publicado donde se resaltan ciertas observaciones en las disputas existentes entre el gobernador Burnet y la Asamblea de Massachusetts. Previo a la creación del diario, publica artículos en el periódico Bradford, bajo el seudónimo El Entrometido. Durante toda su carrera, en sus periódicos, procuró excluir todo líbero y ataque personal a cambio de proporcionar a sus lectores lo que fuese útil y entretenido. En 1730 se casa con Deborah Reed, con quien tendría 3 hijos, a quien había conocido en Filadelfia a su llegada y ya en su primera estancia, previa a su ida a Inglaterra, le había ofrecido matrimonio, pero él mismo había sido rechazado por Deborah. Recordemos que en el primer empleo de Ben en Filadelfia, este se alojaba en lo del señor Reed, padre de Deborah. En 1732 inicia la publicación de un almanaque que lo mantendría durante 25 años, bajo el nombre de El Almanaque del Pobre Ricardo, en donde incluía sentencias proverbiales, principalmente aquella que trataba del valor del trabajo duro y de la frugalidad. Algunas frases publicadas en este almanaque son: a buen entendedor, pocas palabras bastan, a quien madruga, Dios lo ayuda, el tiempo perdido no se vuelve a encontrar, o a Dios rogando y con el mazo dando, logrando conjugar el ingenio, el sentido del humor y la transmisión de valores y sabiduría popular. En 1733 envía un obrero suyo a Charleston, Carolina del Sur, para abrir una imprenta en una suerte de sociedad con él, como lo hizo al cabo de sus vidas con muchos otros empleados, que lo llevó a expandir el negocio de su imprenta y lograr de esta forma tener una posición económica holgada. Ben destaca en su autobiografía el hecho con este empleado suyo en Carolina del Sur, y yo lo quisiera resaltar por la época en que el mismo se desarrolló y lo que transmite. Es que al morir este obrero, que conformaba la sociedad con Benjamin, la esposa del mismo, una señora holandesa formada en contabilidad, se hace cargo del negocio, con tal éxito que logra transmitirle trimestralmente con todo el detalle de los beneficios del mismo, como así también lograr sus propios ahorros para la educación de sus hijos y comprarle con el tiempo a Franklin la parte de la sociedad y quedarse con la totalidad del negocio. Lo destaco por el concepto pionero que maneja Franklin para con las mujeres, de que, logrando la educación y el conocimiento adecuado, tendrían las herramientas para poder liberarse de la persecución de los hombres ladinos. En 1736 es nombrado oficial de la Asamblea de Pensilvania, primera participación en un cargo público, siendo reelecto en los años sucesivos. Al año siguiente es nombrado jefe adjunto del correo postal de la ciudad de Filadelfia por parte del entonces administrador general de correos. Al estar involucrado en los temas de la administración pública es que comienza a estudiar el tema de la custodia del orden público por medio de los alguaciles, quienes en ciertas ocasiones cobraban una tarifa a aquellos amos de casa que no ayudaban directamente con la tarea, para así contratar personal sustitutivo al respecto. Así es como lleva este tema al Club Junto, planteando la inconveniencia de que cada casa de poco valor pague lo mismo que aquel comerciante con un gran almacén donde guardaba sus mercancías de un valor muy superior. Proponiendo como alternativa a este sistema uno en donde se hiciese una vigilancia más efectiva empleando a las personas apropiadas y como una manera más equitativa de soportar la carga contributiva, propone que la misma debía hacerse en proporción a la propiedad. Es en consecuencia de esta nueva actividad pública
que publica un artículo sobre la problemática existente de reiterados incendios y el control de los mismos en la ciudad de Pensilvania, por lo cual se crea una sociedad bajo el nombre de Compañía Unida contra Incendios, posteriormente transformándose en el Departamento de Bomberos. Esta unidad abordaba esta temática a iniciativa de Franklin. Asimismo, inquieto por la problemática de los incendios, es que inventa la estufa Franklin, la cual no solo otorgaba mayor seguridad a los usuarios, sino que también proporcionaba más calor con un menor consumo de energía. Este invento nunca fue patentado por Benjamin, sosteniendo lo siguiente: puesto que nos aprovechamos de las ventajas de las invenciones anteriores, debemos alegrarnos de hallar una oportunidad de servir a los demás con una invención nuestra, la cual debemos ofrecer libre y generosamente. Es por estos años que sus negocios comienzan a progresar y su condición de vida se hizo cada vez más holgada. Es así que concluye: después de ganar las primeras 100 libras, es más fácil ganar las segundas, lo que le permitió delegar los negocios privados y atender con mayor ahínco las cuestiones públicas. Hay dos temas que le inquietaron durante estos años: la educación, que no la pudo resolver hasta lograr en 1749 crear la academia, que luego se convertiría en la Universidad de Pensilvania, y el otro era la defensa. Para esta última materia, al no conseguir el convencimiento de lograr una ley militar por parte de la Asamblea, impulsó una asociación voluntaria del pueblo, lo que logró con gran suceso a partir de una convocatoria a un mitin ciudadano por este asunto. Por medio de esta asociación ciudadana es que es encomendado a obtener recursos militares con el gobernador de Nueva York, encargo que cumple con total éxito. Ya al haberse desligado de sus negocios particulares, es que se dedica a los estudios filosóficos y de entretenimiento, pero a su vez el pueblo le otorga cargos y deberes. Es así que integra la Comisión para la Paz, por encargo del gobernador, el Consejo Común por encargo de la Corporación de la Ciudad, y es nombrado por los ciudadanos como diputados para que lo represente en la Asamblea. Y finalmente también es nombrado Administrador General de Correos de América. Fue impulsor de la pavimentación de las calles de la ciudad de Filadelfia, el barrido de las mismas y el alumbrado de la ciudad. También es a raíz de contar con mayor tiempo disponible que incrementa su dedicación a diferentes experimentos con la electricidad. Es por el año 1748 que realiza el famoso experimento con la cometa en un día de tormenta, colocando una llave metálica en el hilo de algodón para probar así que los rayos de la tormenta producen descargas eléctricas. A consecuencia de este experimento es que inventa el pararrayos. También se destacó por ser quien construyó la primer batería e inventar los lentes bifocales. En 1752 publica el libro Experimentos y observaciones con la electricidad, donde desarrolla la teoría del magnetismo, teoría de terremotos, estudio de dirección de movimientos de río de mareas. Todos estos experimentos tienen notoria repercusión en Europa, primeramente en Francia y luego en Inglaterra. Es en Inglaterra donde recibe el reconocimiento por medio de la entrega de la medalla de oro en medio de un emotivo discurso por parte del presidente de la Sociedad de Londres. Esta condecoración se le entrega en Filadelfia, donde se realiza por parte del gobernador, el capitán Denny, una fiesta para la entrega de la misma. Aprovechando este momento, el gobernador le indica a Ben que deseaba contar con su ayuda y consejo para llevar la administración de un modo efectivo, prometiéndole que estaría dispuesto a hacerle los favores que pudiese. Tengamos en cuenta que Franklin era miembro activo y protagónico de la Asamblea y que presentaba muchas veces una posición opositora al gobernador. Fue así que ante esta propuesta, la respuesta que da Franklin es la siguiente: dado que mis circunstancias, gracias a Dios, eran tales que juzgaba innecesarios los favores del gobernador para conmigo y que como miembro de la Asamblea no podría aceptar ninguno,
que no obstante yo no tenía ninguna enemistad personal con el representante de los propietarios y que siempre que las medidas que él me propusiese fuesen para beneficio del pueblo, yo las defendería y las alentaría celosamente. Mi pasada oposición se había fundado en que las medidas tomadas nacieron sin duda para favorecer el interés de los propietarios con gran perjuicio del pueblo, que yo estaba mucho más obligado hacia él. Aquí se palpa la honradez en el accionar de Franklin y la defensoría del pueblo arraigado en su personalidad. En el año 1753 es nombrado jefe de correo de todas las colonias y al año siguiente es ferviente impulsor de la unión de las colonias, siendo designado por orden del ministro de Comercio a reunirse en Albany para conferenciar allí con los jefes de las 6 naciones en momento de encenderse nuevamente la guerra con Francia. También es encomendado hacerse cargo de la frontera noroeste, en donde tiene una experiencia militar y levanta fuertes para la construcción de la defensa de sus habitantes. En base a esta experiencia de la construcción de fuertes es que hace una reflexión, destacando claramente la importancia del trabajo y la virtud del mismo como valor fundamental de toda persona. Es designado varias veces como embajador por la Asamblea de Pensilvania ante Inglaterra y el Rey, donde, entre otros logros, se destacan acuerdos con el Consejo del Rey y los propietarios para el establecimiento de impuestos y su utilización para el beneficio del pueblo, la solicitud de remoción del gobierno colonial, la anulación de la ley del timbre impuesta por Inglaterra a las colonias. En el año 1773 tiene una ardua discusión con el Parlamento británico, en donde defiende su posición de aceptación al rey como líder de las colonias, pero las decisiones de las colonias las debería tomar la Asamblea y no el Parlamento británico. Sí. En 1775 es ferviente animador del espíritu independentista de las colonias, lo que lo lleva incluso a enfrentamientos con su hijo, gobernador de Nueva Jersey en ese entonces. Integra el comité redactor de la Declaración Oficial de la Independencia y es designado como embajador ante Francia, donde viaja a el país para lograr su apoyo y reconocimiento de la independencia de los Estados Unidos. En el año 78 logra éxitos en su misión y se firma el Tratado de Alianza con Francia, renunciando ésta a reclamar los territorios franceses al este del río Mississippi. Destaca en su autobiografía, al referirse a los ejércitos que participaron en la defensa de las colonias, una diferencia entre el comportamiento del ejército británico al francés, donde resalta el buen comportamiento de los franceses, donde en 1781, durante su marcha por la zona más despoblada del país, no ocasionaron la más leve queja de parte de los pobladores, ni siquiera por robo de un cerdo, una gallina o una manzana, en contrapartida con el ejército británico, que en la primera marcha del 54 ya habían atacado y despojado a los habitantes. En 1781 firma el Tratado de Paz con la corona británica. Finalmente, en 1787 integra la Convención Constitucional, brindando el 17 de septiembre de ese año un discurso conmovedor, en donde inicia el mismo diciendo: «Confieso que hoy no apruebo del todo esta Constitución, pero no estoy seguro que nunca la apruebe, porque he podido observar que en muchas ocasiones me he visto en la necesidad de cambiar de opinión. Pensando así, acepto esta Constitución con todas sus faltas, porque creo que un gobierno general es necesario para nosotros. Dudo también que ninguna otra convención podamos lograr y sea capaz de hacer una Constitución mejor». Instando también a que los convencionales a que se guarden sus objeciones al salir de la convención y que recomienden esta Constitución para que sea bien recibida, en general, tanto frente al pueblo como frente a las naciones extranjeras. Finalizando el mismo diciendo: deseo que todos los miembros de la convención que quisieran hacer alguna objeción se acojan un poco conmigo a la duda de su propia infalibilidad y que para manifestar su unanimidad
pongan su nombre en este instrumento. Finalmente, en 1790, a los 84 años de edad, fallece, a quien en el día de hoy estamos recordando con mucha alegría y beneplácito por todo lo que dejó en todos los ámbitos en que actuó, tanto en Europa como en América. No solo en la lucha de la independencia de su país, no solo como científico, sino por los muchos aportes que realizó en una infinidad de ramas para toda la humanidad, por la vigencia de su prédica, promoviendo como conducta de vida la adopción de virtudes en contraposición de los vicios perjuiciosos para el transitar en los asuntos públicos y privados. Quisiera terminar con una frase de su autoría que dice así: la felicidad humana no nace tanto de las grandes hazañas que ocurren de tarde en tarde, como de las pequeñas comodidades que conquistamos cada día. Muchas gracias, señor presidente.